Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Señoras y señores, por favor vuelvan a sus lugares mientras damos la bienvenida a nuestros panelistas para la mesa redonda denominada ¿Cuáles son las implicaciones de la creciente desigualdad? Please be seated as we welcome our panelists to the round table on what are the implications of rising inequality. Como panelistas tenemos profesor emérito de la Escuela de Economía de París, Francia, Emeritus Professor, Paris School of Economics, Monsieur François Bourguignon. Profesora de Economía Latinoamericana de la Universidad de Tulane, Professor of Latin American Economics at Tulane University, Nora Lustig. Director de la sede subregional de la CEPAL en México, Chief of ECLAC, Subregional Headquarters México, Hugo Beteta. Director para Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, OCDE. Director for Employment, Labor and Social Affairs, OECD, Stefanos Carapeta. Director of the Development Center, OECD, Director del Centro para el Desarrollo de la OCDE, Mario Pezzini. As moderator, we have Executive Secretary of the Coneval, México. Como moderador queda con ustedes el secretario ejecutivo y fundador del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política para el Desarrollo Social, Coneval, doctor Gonzalo Hernández Licona. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar con un enorme aplauso aquí a los panelistas, que realmente es un lujo. Es un lujo y es un honor estar aquí con ustedes y en esta mesa tan importante para hablar de un tema fundamental, que es desigualdad. Es un honor también estar casi muy cerca del profesor Angus Deaton, que estuvo así de estar aquí y haber recibido el premio Nobel básicamente aquí en Guadalajara. Yo le dije a mis hijos que iba a estar muy cerquita del premio Nobel 2015. Les voy a decir que casi fue cierto. Entonces, espero que se sientan así. Yo estoy seguro que el profesor Deaton estaría honrado de estar aquí y le deseamos lo mejor al profesor Deaton en su salud y en lo que viene, y muy merecido el premio. Pero tenemos, de todos modos, una mesa bien importante. Si bien es cierto, el profesor Deaton recientemente ha estado hablando de desigualdad con su libro El Great Escape. También es cierto que el profesor Piketty ha puesto la desigualdad en el plano internacional. Por supuesto, la CEPAL y prácticamente todos los panelistas han hablado de desigualdad de manera bien relevante. Y por lo tanto, hablar de desigualdad es un tema del cual no nos podemos escapar. Y por esa razón hemos aquí decidido en el panel que más que presentaciones formales, tener un diálogo un poco más flexible con base a un conjunto de preguntas que quiero aquí plantearles a ustedes y que hemos también platicado con los panelistas, para que sea un diálogo lo más flexible posible, a ver cómo nos toca. También hemos decidido que podríamos hablar en español o inglés de manera indistinta, entonces espero que también eso sea parte de la flexibilidad del diálogo. No quiero perder tiempo en la presentación de los panelistas. De alguna manera ya se presentaron de manera breve y yo creo que ustedes están más interesados en la plática
de todos ellos. Por lo tanto, quisiera empezar con esas provocaciones, provocaciones que generan el tema de desigualdad, ¿no? Uno de ellos son los hechos, ¿no? ¿Es verdad que la desigualdad ha venido subiendo últimamente en todos los países o no es así, ¿no? ¿O en qué modo ha sido cierto el aumento de desigualdad? Seguramente medida con riqueza. Algo que me ha a mí siempre intrigado es que hay consenso prácticamente universal que la reducción de pobreza es importante. Sin embargo, cuando hablamos del consenso sobre reducir desigualdad, ese consenso no es tan claro que esté ahí. Una pregunta, por lo tanto, es ¿por qué el consenso es más fácil en reducción de pobreza que en reducción de desigualdad? ¿Será que depende del indicador que tengamos para medir desigualdad? Si es ingresos finales, la gente está más adversa a meterse con ingresos finales, o si hablamos de igualdad de oportunidades, ahí habría más consenso, es un tema importante, o hasta qué punto o hasta qué umbral de desigualdad creemos que es adecuado, conveniente, a partir del cual los países pueden intervenir de manera mucho más agresiva. Otra pregunta importante es, ¿qué relación tiene la desigualdad de ingresos con otras dimensiones del bienestar? ¿Cuál es el papel de la percepción de la desigualdad en la política pública? ¿Qué prioridades y áreas importantes tienen los gobiernos que seguir en el tema de la relación entre crecimiento e inclusión? ¿Cuáles son la mezcla correcta de políticas? Por lo tanto, con este conjunto de preguntas, yo quisiera que empezáramos por Stefano Scarpetta, que nos hable de manera muy sucinta de algunos hechos estilizados que él tiene en mente y después pasar a otros hechos y luego hablar de policy y varios de estos elementos que están aquí. Stefano, bienvenido. Gracias, Gonzalo. I will speak in English. Voy a hablar en inglés. Gonzalo nos acaba de hacer preguntas importantes en cuanto a los consensos, en cuanto a la lucha contra la pobreza versus el lidiar con la desigualdad. La gente puede decir que el nivel de desigualdad es aceptable de acuerdo a ciertas preferencias, pero creo que este foro, con la gente que son investigadores, que son estadísticos, que ponen los hechos sobre la mesa, que analizan la información y los motores de las tendencias, es el lugar perfecto para hablar de esas preferencias, pero además, como dijimos ayer, es importante asegurarnos que los datos, que la información son herramientas para que los ciudadanos estén más cerca de los legisladores, pero que también ellos entiendan todo esto. A ver, nos preguntaste sobre las tendencias y hay diferencias. Acabamos de publicar un reporte en mayo y a nivel de los países de OCDE han visto una inequidad creciente en cuanto al ingreso. Ahora, el ingreso del 10% de los más ricos y o 7 contra 1 en los años 80 es de 8-1 en el 90, 9-1 en el año 2000 y ahora casi llega de 10-1, 9.6-1. En esta década tenemos un factor que exacerba la brecha entre los ricos y los pobres, entre el 10% de arriba y el 10% de abajo. Pero vamos un nivel más allá del ingreso. Hablamos de la riqueza también. Estamos hablando de países de la OCDE y nos queda claro que la riqueza está distribuida de forma menos equitativa. Los más ricos, el 10% de hasta arriba de la tabla, es dueño del 50% de la riqueza y el de abajo es menos de un 1%. Entonces, estos son los datos duros, pero la inequidad no está creciendo, la desigualdad no está creciendo tanto en todos los lugares. Aquí en México ha bajado, por ejemplo. Entonces, no hay una tendencia única, hay fuerzas nacionales. ¿Qué hay más allá de la tendencia? Vamos a pensar en tres cosas. Lo que Joseph Stiglitz dijo esa mañana, que por muchos años
hemos lidiado con la cuestión de la inequidad y el crecimiento, con este toma y daca. El crecimiento que se ha dado en cuanto a la desigualdad ha tenido un impacto negativo en el crecimiento económico. Y el Producto Interno Bruto podría haber sido más alto si todo esto se hubiera arreglado antes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este 40% que está abajo, que tiene esta relación negativa en cuanto al crecimiento económico y la desigualdad? ¿Qué hay más allá de esto? Bueno, la evidencia que estamos viendo en diferentes países de la OCDE es que estos son los que están hasta abajo de la distribución. Estamos hablando de un 40% y esta gente no puede invertir en educación de calidad como lo hacen los demás. Y la evidencia para personas que vienen de menores recursos muchas veces no tienen suficiente acceso a la educación y lo que es más importante, a calidad, a educación de calidad. O en comparación con los que están en medio y con los que están hasta arriba. Pero esta brecha se va abriendo cuando vemos en países con más desigualdad. Entonces, no podemos ir trabajando con esto si no trabajamos con la educación y la equidad en la educación. Entonces, hablamos de igualdad de oportunidades, que esto va a ayudar a la inequidad y que están correlacionados. Si trabajamos con el resultado de la desigualdad, entonces podremos dar mejores oportunidades y reduciremos las desigualdades. Y finalmente, muchos países de la OCDE están luchando con el problema del desempleo, de la brecha del empleo. Pero antes de la crisis enfrentaban ya una paradoja en donde tenían una tasa alta de empleo y sin embargo tenían desigualdad en términos de salarios. Entonces tenemos que poner atención a la calidad del trabajo, del empleo. Muchos de estos empleos tienen que darnos mejor oportunidades, de lo contrario implican una trampa de la cual es difícil de salir. Tenemos que reconsiderar la política de redistribución de los beneficios y otros aspectos, pero tenemos que trabajar también en salud, en educación, y no en los promedios en ciertas regiones, sino en la dispersión dentro de los países y las regiones, porque esta dispersión nos va a permitir ver resultados posteriores para lidiar con la desigualdad. Gracias, Stefano. Creo que Nora tiene algún punto de vista con respecto a las tendencias. Muchas gracias. Yo voy a hablar en español, que es mi lengua natal. Algunos hechos, de hecho, contradicen el título de este panel, porque en realidad en un número importante de países en el mundo, la desigualdad en la última década se redujo. Nosotros hemos recogido información de un conjunto de bases de datos internacionales y si bien en los países avanzados ha crecido, y yo creo que especialmente en los Estados Unidos, y esto ha llevado que el tema de la desigualdad creciente se ha vuelto mainstream, antes no se discutía, ahora todo el mundo la comenta. En muchos países en desarrollo no es lo que ha pasado en la última década. De un conjunto de 78 países para los cuales nosotros encontramos información comparable entre finales de los 90 y principios de esta década, en 45 la desigualdad bajó, en 30 subió y en 3 quedó más o menos igual. Y esto se encuentra con diferentes indicadores, no es un problema de que si se usa el coeficiente de Gini o ratios, se encuentra este tipo de situación en donde ha habido caída en la desigualdad. Y una parte donde ha habido una caída en la desigualdad muy notoria es nuestra región, América Latina. Hoy lo mencionaba Marcelo Neri en su presentación. Brasil es un país en donde la desigualdad cayó mucho, desde finales de los 90 hasta principios de esta década. México también, pero prácticamente en todos los países de la región ha habido una disminución de la desigualdad. En los trabajos analíticos que hemos hecho para entender por qué hubo esa reducción, hemos concluido que hubo dos tendencias importantes. Una, que la gran caída se debe principalmente a la caída en el ingreso, a la caída de la desigualdad en el ingreso laboral.
¿Por qué cayó la desigualdad en el ingreso laboral? Hemos encontrado que en prácticamente todos los países la relación entre salarios de personas con mayor calificación, mayores niveles educativos y la de menores niveles educativos se ha venido reduciendo, lo que llamaba la prima salarial al skill, a la calificación. Curiosamente, en algunos países, pues nos metimos más a fondo y encontramos que en México y Brasil no solo cayó la relación, sino que también los salarios absolutos de la gente con terciaria ha venido cayendo, en promedio. Entonces dijimos, bueno, esto que está pasando serán las nuevas cohortes, más, digamos, que la nueva gente que ingresa a las universidades es de, ya sea de menos calidad o las universidades son de menor calidad. Bueno, pero encontramos que en México la caída más fuerte se da en el grupo etario más viejo. Entonces hay como una obsolescencia acelerada. Gran parte de esto probablemente se explica por el impulso que se ha dado a la oferta educativa de acceso a la educación para grandes partes de la población a lo largo del continente. Entonces, la política social, sobre todo la educativa, sobre todo a partir de los años 90, porque los 80 fueron horribles, fue la década perdida, donde en realidad más bien no hubo este impulso, después sí hubo impulsos, esto ayudó a la caída de la desigualdad salarial. El otro elemento que ha pasado es que ha habido un movimiento en el uso de los recursos públicos en términos de a quién van estos, dejando de lado educación y salud, que también se ha hecho más progresivo, pero los recursos en efectivo, digamos, los monetarios, antes se iban muchos a través de subsidios a precios generalizados. Un cambio que hubo en la región desde los años 90 es moverse hacia unas transferencias dirigidas a los grupos de menores ingresos. El gasto público se volvió más generoso y más progresivo. Entonces, ese es el otro factor que ha ayudado a la reducción de la desigualdad y en promedio, digamos, el primero explicará alrededor de un 60%, el segundo alrededor del 20% y el resto se debe a factores sui generis de los diferentes países. Esos son los hechos. Y sí, entonces ha habido cierto progreso y de este progreso tal vez se puede aprender. No obstante, a pesar de que ha caído mucho la desigualdad, 5 puntos porcentuales del Gini en promedio para América Latina en los últimos 10 años es mucho. La desigualdad en nuestra región sigue siendo horriblemente alta y la más alta del mundo, o sea que no es que debemos estar contentos con el nivel, pero sí por lo menos hemos tenido buenas noticias a comparación de lo que ha pasado en otras regiones y también en otras épocas. Eso es en términos de los hechos. Un segundo aspecto de los hechos, ninguno de los datos que estamos compartiendo aquí dice qué pasa con los más ricos, porque como sabemos las encuestas no captan qué es lo que pasa en el tope superior de la distribución. Si ustedes miran cualquier encuesta de América Latina y ven cuáles son los ingresos mensuales que reporta la gente más rica, realmente es irrisorio. Obviamente no están los multimillonarios y los miles de millonarios que hay abundantes en nuestra región. Ahí no sabemos exactamente qué pasó. Y realmente aquí yo creo que una invitación que debemos hacer como panel es a invitar a que haya mucho más transparencia en el acceso a información que nos permitiría entender más qué pasó. Por ejemplo, la información que viene de las declaraciones impositivas, guardando obviamente sin duda el anonimato, eso no lo violaríamos, pero en los países desarrollados, todo lo que ha hecho Piketty, que tan famoso se ha hecho, usa esos datos. En Estados Unidos esos datos están disponibles desde 1913, en Inglaterra creo que de 1930, aquí me corregirán otros. En América Latina no se consiguen. Yo nunca sé si es que no quieren decirnos nada de esos datos porque hay demasiados ricos o hay demasiados ricos que pagan poco impuestos o cuál es la razón. Pero esa información nos permitiría tener la historia completa de la distribución y a lo mejor la historia de la cola superior es diferente a la que les conté en relación a lo que pasa con los retornos laborales.
Tengo cosas para comentar sobre el otro tema, pero si quieres que diga algo sobre No, si quieres. los umbrales. No, muchas gracias, Nora. Si quieres, pasamos muy rápidamente con Mario para acabar con el tema de facts de otro país y luego continuamos con el tema de policy más profundamente. Muchísimas gracias, un verdadero gusto estar aquí con compañeros de tan grande saber y ciencia, en particular a François Bourguignon. Yo me recuerdo el primer artículo serio que eligió sobre la inequalidad, en verdad lo escribí él, no me recuerdo si era en el 82 o algo. Nosotros que habíamos nacido entre las dos guerras púnicas, habíamos elegido este tipo de literatura en el pasado. Entonces, gracias. Nada más que por confirmar toda la cosa que habíamos escuchado aquí de Nora, y por decir que si observamos más regiones, fenómenos, descubrimos que efectivamente debemos también utilizar otros datos, el que indicó Nora, ma igualmente datos de que se ha discutido aquí. Me permiten de hacer un ejemplo que me portó Johannes Jutting un año después que yo llegué al centro. Johannes está aquí. Vino a verme diciéndome, Mario, hay un país en el África del Norte que por 10 años ha tenido 5% de crecimiento cada año. Este país ha tenido un déficit primario de menos 3%, es decir, ningún país al norte de este país había tenido éxito económico de la misma naturaleza. Un país que tiene una deuda de 42.8%, ningún país al norte, es decir, en Europa, fue capaz de tener performance económica de esta manera, con un enrollment en primary school 100%, en secondary school particularmente elevado. Dime qué país es. Por supuesto, él parecía que conocía el nombre, entonces le retorné la pregunta, dímelo tú. Tunisia, antes la primavera árabe. Es decir, que con las lentes de un economista estábamos enfrentados a un caso de extraordinario éxito. Pero esto fue un país que tomó la primera grande explosión en África, explosión social, económica y política. ¿Por qué se produjo? Efectivamente, Johannes, que miraba siempre este dato subjetivo, había observado que mirando a este dato se veía que en Tailandia y en Tunisia la cosa no iban bien. ¿Y cómo se podía explicar? Una fertilidad baja de la mujer que bajó en 40 años de 7 niños por mujer a 2.1, menor que en Francia, había creado una situación en la cual la familia veían los niños no como la pensión, mas como la realización de la familia. Y si los niños después, éxito económico por todos y también escuela buena, iban en el mercado de trabajo y no encontraban solución, no encontraban un trabajo apropiado, toda la familia y su expectativa se destruía. Es un caso emblemático del que se pasa en un fenómeno que llamamos todos clase media. Es decir, gente que salió de la extrema pobreza, por supuesto Marcelo Neri ha escrito mucho sobre esto, todavía permanecía vulnerable. Los chicos no iban a trovar un buen trabajo, entonces esta ganancia no se realizaba por el futuro entre generaciones. Esto produce, por supuesto, una enorme frustración. Al mismo tiempo, hay un otro fenómeno que se estaba produciendo en este país, utilizándolo como metáfora, que era una cosa que Albert Hirschman llamó el efecto del túnel. Imaginamos que estamos en el tráfico y hay dos líneas de coches con una línea continua entre los dos que no se puede cambiar. ¿Qué pasa si la línea al lado de ti empieza a moverse? Los economistas dicen hay deprivación relativa, te vaya a nocar. No es verdad. En verdad muchas veces tú estás contento porque dices, bien, al final hay algo que se está moviendo, mañana me toca a mí también. Mas si después, muchos años, nada cambia, tú pasas a la línea blanca. Habemos prácticamente descrito una teoría de la insurrección social que no se ha producido solamente en Tunisia, se ha producido también en Tailandia, en parte los estudiantes en Chile, lo pedimos a los amigos chilenos que están aquí, se puede explicar en esta manera, o en Brasil, o en Turquía.
Entonces, una primera respuesta a la pregunta fundamental, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué es importante mirar a las inegalidades? Es seguramente por razón ética, que me permiten de recordar aquí que en los datos de la OECD se muestra que si tomamos la esperanza de vida por nivel de educación, en los hombres, entre lo más bajo nivel de educación y lo más alto, Marco, hay 8 años, 8 años de diferencia de vida. Es evidente que esto éticamente crea problemas. Segundo, hay por supuesto razón económica. Si hay inegalidades, la gente no se involucra a financiar bienes colectivos. ¿Por qué? Y tercero, hay una razón política. En muchos países se observan tensiones a la unidad nacional, área de países que quieren salir, la más rica normalmente. Pero al final hay también una razón muy conectada a la condición social y a esta forma de expresión violenta o de upheaval social, como se ha pasado en Tunisia. Concluyo entonces diciendo que me parece bastante establecido que en muchos países en desarrollo este tema es un tema fundamental. Claro, pueden también bajar un poco las inegalidades en términos de renta, todavía esta tensión social que se puede manifestar ahora permanece. Varía en zonas. En la África subsahariana el verdadero tema es el empleo de los jóvenes, porque la población africana va a doblar entre aquí y 2050, va a haber muchos jóvenes que van a entrar en el mercado de trabajo, en la sociedad también, y la sociedad no está en condición de ofrecerle un empleo. Entonces, la manera en la cual se manifiesta varía mucho, pero está. ¿Qué política? Un poco se ha dicho, Nora lo ha dicho, yo coincido totalmente con ella. Hay seguramente un impacto de la política de educación, hay seguramente un impacto de la política social, porque es verdad que ha habido esquemas como el Bolsa Familia, oportunidades, progresantes, pero es verdad también que cuando la gente deja esta condición, permanece vulnerable porque no hay un sistema de protección social en muchos casos. Con lo cual, si uno se enferma, la familia regresa a la pobreza extrema. Si la empresa cambia y se desplaza, incluido 20 kilómetros, en el 60% de los casos, esta gente no tiene el coche, entonces pierde el empleo. Oppure se jubila, no ha contribuido a la seguridad social, entonces regresa en pobreza extrema. Entonces, soy esta política de naturaleza social, pero al final regresamos siempre a una tercera política que es la condición de todo, que es la política fiscal. Con recaudación fiscal extraordinariamente baja, la política tan necesaria por luchar contra la inegalidad no se pueden practicar. En América Latina, como en África, en Asia del Sureste, hay muchos países donde la recaudación fiscal es extraordinariamente baja. Estas son mis observaciones. Bien, Hugo me está pidiendo hablar un poco sobre... Y muy rápidamente pasamos después a política, empezando con François. No sé si está... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. No, solo, bueno, hemos hablado de desigualdad de ingreso, desigualdad de riqueza, pero hoy en la mañana Stiglitz y una premiación que tuvimos hace unos minutos en la vecindad nos recordaba sobre el tema de la desigualdad de oportunidades. Y esto creo que es un gran ausente en la discusión cuando conectamos la visión intergeneracional de cómo la desigualdad de ingreso, la desigualdad de la riqueza es un síntoma y es una causa de la ausencia de movilidad social. Es cuando tomamos la perspectiva intergeneracional. En América Latina, todavía en el siglo XXI, el origen es destino. Para la mayor parte de los jóvenes latinoamericanos, el bienestar de los padres es un muy buen predictor del futuro de estos niños. Entonces solo quería recordar, aquí a la par hace unos minutos dieron un premio a una chica que va a estar por acá que visualizó, puso primero la estadística de los aumentos en cobertura educativa y luego ahí venía la magia, relacionó, logró desagregar esos aumentos conectando una generación con la otra. ¿Cuántos muchachos que habían logrado graduarse de la universidad tenían padres
graduados de universidad, la mayoría, ¿no? También Stiglitz nos dijo en la mañana que una política pública que dé iguales oportunidades a personas con muy diferentes circunstancias no es una política igualitaria. Entonces ahí toda esa lógica de que todo es el esfuerzo personal y la oportunidad ignora, creo yo, las circunstancias que muchas veces son intergeneracionales, y yo creo que fue un muy buen aporte. Entonces en esta visión de la desigualdad de ingreso y de riqueza, creo que también sería muy oportuno tener una visión un poco más dinámica e intergeneracional, porque creo que una de las grandes preguntas para el tema de la desigualdad en América Latina es cómo hacer que el origen no sea destino. Muchas gracias. Una externalidad positiva de que el profesor Dito no vino es que tenemos la fortuna de tener a François Bourguignon. So I'm saying that we are very fortunate to have you here because of Dito. Mucho gusto que estés aquí porque Dito no pudo venir. De presentar a François, que va a empezar con la sesión de más allá de los hechos, ¿qué otras cosas hay, incluyendo policía? Gracias, François, por estar aquí. Ok, gracias, Gonzalo. Yo hesité mucho para saber si iba a hablar en castellano o hablar en inglés. Pero como de todo modo el acento va a ser francés, finalmente voy a hablar en inglés. En primer lugar, quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que nos han dicho los panelistas. En primer lugar, creo que es importante insistir en el hecho de que en muchos países la inequidad ha aumentado y el proceso ha sido largo, como ya dijo Stefano. Empezó en los 80, en los 90, pero en algunos países el proceso aparentemente es muy rápido. En otros países, como los Estados Unidos, sigue a la alza. Creo entonces que es importante tener esto en mente, porque la idea de que la inequidad siempre aumenta y de que así va a ser, no corresponde a la realidad. En América Latina, yo diría más o menos lo mismo. La inequidad ha caído en la última década, pero luego ha subió en los 80, y por eso es importante comprender ambas partes de la historia, por qué subió primero y por qué está decreciendo después. Finalmente, en cuanto a lo que Hugo dijo de la movilidad, yo entiendo que hay una sesión aquí o después que va a hablar justamente de la movilidad social. Y lo que quiero mencionar es algo diferente. Hemos hablado de los hechos que los aportan los economistas y los estadísticos, pero yo quiero hablar de la percepción de la inequidad, que al final es importante porque es la percepción de desigualdad que tiene el público que al final va a determinar la política a seguir. Y desde ese punto de vista creo que es interesante ver que posiblemente haya un divorcio total entre lo que dicen la gente de la estadística y lo que el ciudadano de a pie ve. Hace algunos años, creo que en el año 2010, hubo una encuesta, un estudio en varios países llevado a cabo por la Brookings Institution en Washington y un think tank socialista en París sobre qué es lo que sentía la gente sobre la justicia en su país y si pensaban que la inequidad había cambiado en últimos tiempos. No voy a dar el detalle fino, pero lo interesante es, cuando se le preguntó si había cambiado la desigualdad, los estadounidenses respondieron, en su mayoría, no hay cambio. Y esta fue una época en donde había habido un incremento en el PIB. O sea, de todas maneras,
estaba incrementándose la desigualdad y la gente no lo percibía. En Francia, la gente decía que la desigualdad iba a la alza y Francia creo que es el único país europeo en donde la desigualdad apenas ha cambiado. Incrementó muy ligeramente en años recientes, pero ahorita aparentemente se estabilizó. Y sin embargo, la gente percibía que iba a la alza. Y en Brasil, por otra parte, la gente decía, no hombre, está fatal, está terrible. La desigualdad ha llegado a un punto que ya es insostenible. Y por primera vez ellos iban bien. Había estado empezando a decrecer en Brasil. Entonces es interesante ver esto porque hay una discrepancia entre lo que la gente piensa de la desigualdad y lo que ocurre. ¿Cómo podemos interpretar esto? Y creo que eso es interesante. Lo primero que podemos decir es que la gente no entiende nada, que no saben lo que es la desigualdad, que tienen una idea vaga, que han oído algo hablar, etcétera. O también la cuestión de que esto es ciertamente aspiracional o algo así. También podemos decir que la estadística puede estarse equivocando. A lo mejor estamos pasando algo por alto y Nora en cierta medida ha tocado esto. Sabemos que en este estudio los indicadores de desigualdad no estaban abordando la parte más alta de la distribución y a lo mejor la gente lee en los periódicos y leían que esta gente que está hasta arriba son los multimillonarios y esa franja que gasta el dinero a manos llenas. Y eso es lo que la gente tenía en la mente y no forzosamente representa la misma información en entornos estadísticos. Entonces, creo que tenemos que considerarlo. Y otra posibilidad, que posiblemente sea la explicación, es que la forma en la que la gente percibe la desigualdad es más amplia y va más allá del ingreso. Hemos hablado de la educación, del empleo. Podemos hablar de diferentes dimensiones de la vida social donde la desigualdad puede estar presente. Esta mañana, cuando el señor Mustafa Nele estaba hablando, insistía en el hecho de que un factor detonante para los precios podía ser el desempleo de la gente con estudios universitarios. Esa es una dimensión de la desigualdad. Cuando se habla de un régimen antes del levantamiento, en su caso, eso también es un factor de desigualdad que no se refleja en ciertos coeficientes del Producto Interno Bruto y otras cosas, pero sabemos que una familia o una élite en el país está rico y más rico cada vez por corrupción, porque roba el dinero del resto de la gente. Desde alguna manera es el extremo de la desigualdad y la gente posiblemente es muy sensible a este tipo de información y nosotros no lo vemos en la estadística. Creo entonces que esta discrepancia de las percepciones y de lo que mide la inequidad en términos del ingreso quiere decir que a lo mejor no estamos dando la información correcta sobre la desigualdad y que debemos tener una cobertura más amplia todavía. También sugeriría, por otra parte, que debemos tener un observatorio independiente de la desigualdad de los diferentes países que pudiera aportar información creíble, confiable sobre lo que está ocurriendo en las diferentes dimensiones de la desigualdad. Y una cosita más que me gustaría agregar, la percepción es algo y la sensibilidad a la desigualdad es algo distinto. De alguna manera me sorprende ver que en un país como en los Estados Unidos la desigualdad se ha incrementado significativamente. Que como dijo el señor Stiglitz esta mañana, durante los últimos 30 años, el 30% de la población no ha cambiado
en términos de su ingreso real, en tanto que los que están hasta arriba están ganando mucho más. Y aún así, tenemos información que no nos está dando el panorama indicado. Tenemos Túnez, por ejemplo, que ya mencioné, en donde algún tipo de desigualdad es percibida. Es decir, quiero decir que hay que investigarlo desde este punto de vista y que los economistas y que los teóricos quisiéramos creer, y esa es parte de la ecuación que se incorporó a la creación de este panel, queremos pensar que hay un cierto umbral por encima del cual van a suceder cosas terribles en la sociedad. Y posiblemente el umbral no se puede definir en la forma más precisa. A lo mejor no es el ingreso, es otra cosa. Pero ¿qué es esta otra cosa? O posiblemente es la sensibilidad que varía demasiado entre un país y otro, entre lo que queremos entender mejor y no. Y aquí me voy a quedar. Vamos ahora a una siguiente ronda sobre el tema más de políticas en los países. Y a lo mejor me gustaría empezar, si te parece, con Nora, para que hables de ciertas políticas. Y una pregunta provocadora de mi parte, y es, este estudio en México reciente de Oxfam, de Gerardo Esquivel, que muestra con una modificación a las encuestas de ingreso, pues un aumento de desigualdad del país importante en este extremo alto de la que tú mencionabas, y que estudios como esos me parece que ayudan a entender que la percepción de la desigualdad va por un lado, o a lo mejor más justo con los datos. Entonces, si te parece, ahora, si pueden tener unos 3 o 4 minutos para una segunda ronda. Bueno, sobre percepciones, creo que también una cuestión que es importante es que generalmente todas nuestras medidas de desigualdad que usamos tienden a ser relativas y las distancias absolutas se incrementan, aunque las distancias relativas se achiquen. Entonces, si el ingreso de alguien que gana 10 pesos se duplica, crece en 100%, van a ser 10 pesos. Si incrementa en 0.01% del que gana 1 millón, la diferencia entre ambos va a seguir creciendo. Yo creo que eso está fuera de nuestro radar cuando estamos haciendo el análisis, y eso es lo que probablemente la gente siente, ¿no? Esta persona con 1.1% puede comprarse 3 Rolls Royce más, ¿no? Y yo apenas puedo comer un poquito. Bueno, eso es un punto. Segundo, creo que la otra parte de la percepción de la desigualdad y la desigualdad cuando puede haber, perdón que estoy comentándole a él, ¿no? ¿Cuándo puede ser insoportable la desigualdad? Yo creo que tiene que ver también con desigualdades horizontales entre grupos raciales o étnicos o religiosos diferentes. Y este fue, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, una desigualdad enorme, es el país más desigual, se pelean entre Botsuana y Sudáfrica quién tiene los coeficientes más altos. Lo interesante es que después que se acaba con el apartheid, la desigualdad en lugar de bajar sube. Y sube porque la desigualdad al interior del grupo afro crece. Porque se piensa crear una élite del grupo negro en Sudáfrica. Y eso hizo que la desigualdad total creciera. Ese crecimiento en la desigualdad no fue visto con, digamos, rencor. Al contrario, se estaban generando estructuras parecidas entre ambos grupos raciales. La pregunta que también quería tomar era la tuya anterior y está relacionado con política pública. En general no se puede decir como en el caso de la pobreza, con tantas discusiones que hay sobre cuáles son las líneas de pobreza adecuadas, la noción de que existe una línea es aceptado, un umbral mínimo de niveles de bienestar. ¿Cómo se define eso? Es la parte compleja, pero eso está contemplado. No existe lo mismo en desigualdad.
Entonces, yo diría que hay dos maneras de abordar el tema de la desigualdad insoportable, digamos. Uno es, ¿cuáles son los factores que la generan? Sobre todo si se generan por factores que son repudiables socialmente, como pueden ser la discriminación, como era el caso extremo del apartheid, explotación, captura del Estado, uso monopólico de los recursos. Todos estos factores harían que probablemente esa desigualdad sea socialmente inaceptable y la debemos de combatir. Y el otro elemento es, si esa desigualdad va acompañada con niveles de pobreza, no solo en el ámbito de ingresos, sino en los otros ámbitos de bienestar, pues educación, salud, vivienda, etcétera, también puede ser inaceptable. Necesitamos tener una redistribución que nos permita que ese piso sea lograble, ¿no? El umbral que la sociedad establezca como el mínimo. Y que ese umbral no se logre mediante gravar mucho también al sector que está inmediatamente superior del grupo pobre, que pasa mucho esto, que son el sector vulnerable, digamos, el vulnerable a la pobreza, porque en realidad si estamos haciendo es afectar sobre todo a los primeros pasos de formar una clase media, si se hace eso. Tendría que haber un diseño de la política en donde se empezara realmente por los más ricos y se bajara. Y para poder hacer eso, yo sinceramente no entiendo, no sé si hay gente aquí de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, no entiendo cómo en países se discute la reforma fiscal sin saber quién realmente paga, quién en términos de dónde está en la distribución, no cómo se llama, y cuánto paga. Continuamente tenemos discusiones sobre si eliminamos las exenciones al IVA y esto y lo otro. Yo diría siempre, yo no doy un paso hasta no saber qué pasa realmente en el tope. Y esa debería ser una exigencia social general. Una vez que tengamos ese dato y sepamos si la gente está pagando su fair share, entonces a lo mejor se puede empezar a ver otras formas de recaudación, pero hay que empezar por ahí. Muchas gracias. Nora, Hugo Beteta, ¿tú tenías alguna noción de temas de desigualdad relacionados con ingresos mínimos y básicos? ¿Nos puedes platicar? Sí, bueno, una de las cuestiones que hemos visto para el caso mexicano en particular es el tema del salario mínimo, por supuesto. Cuando en la CEPAL hicimos la comparación entre el salario mínimo oficial y la línea de pobreza oficial, vimos que era 0.66. O sea, el tema de tener un salario mínimo, trabajadores en empleos formales de 8 horas que no salen de la pobreza, obviamente es una preocupación desde el punto de vista de la desigualdad, un debate que por cierto se tomó a nivel nacional, y creo que todo el tema de la institucionalidad laboral es un gran tema para América Latina. En el caso de México, por supuesto, entre esos drivers de la desigualdad hay un cambio tecnológico también muy fuerte que afecta. Es una economía fundamentalmente manufacturera, pero también, por cierto, lo comentó el profesor Stiglitz en las reuniones de Lima la semana pasada, todo el tema de rules of the game, de cómo mejorar la competencia, la defensa del consumidor, que es uno de los temas subyacentes a todas las reformas estructurales en México. Creo que es, por supuesto, también uno de los drivers para reducir la desigualdad en México. ¿La renta mínima tenías? Estefano, tus puntos de vista sobre policy relacionado con desigualdad. Thank you, Gonzalo. Before we get Muchísimas gracias, Gonzalo. Antes de que pasemos a eso, me gustaría retomar el dato que hizo François. No estamos informando a las personas adecuadamente. Les voy a compartir con ustedes una anécdota. Nosotros pusimos en el web una herramienta muy sencilla sobre los ingresos. Entonces le pedimos a la gente que pusieran cuánto ganaban. Y después queríamos hacer la distribución y les preguntamos cuánto tenían que obtener de ingreso total. Para
Francia, para México y para Estados Unidos. Y todo llegaban a un promedio. Entonces, y serían menos pobres con lo que ellos determinaron que lo que realmente son. Entonces, el 10% deberían de tener 25% de ingreso, 25%. El problema es que en Francia ellos piensan que los del 10 tienen que tener 15, pero realmente obtienen 25. En los Estados Unidos piensan que tienen 25, pero obtienen mucho más que eso. ¿Qué tan importante es hacer el trabajo y la discusión que estamos teniendo de poner la información en la mesa? Porque creo que se ha hecho un gran trabajo de sacar los números a la luz para que la gente entienda mejor qué es lo que está sucediendo en sus respectivos países. En términos de políticas, creo que depende mucho, pero tiene que haber una combinación de replantearse lo que dijo Nora, replantearse cuáles son las políticas de redistribución, ver los impuestos y los beneficios. En América Latina, como dijo Nora, se ha reducido, si no había una política muy específica para luchar contra la pobreza en México. Pero tenemos que ir mucho más allá de eso y de replantearnos cómo es el sistema fiscal para ver y asegurarnos que los que están ganando más tengan una pago de impuestos justo a sus ingresos. Tenemos que centrarnos en aquellos que ganan más. Entonces tenemos que ver que quienes van a tener esas transferencias fiscales quizás no sean los que lo necesiten más. La evidencia que estábamos discutiendo en este panel es que tenemos que enfocarnos más para reducir las inegalidades en educación, salud y en el mercado del trabajo. Se requieren mejores políticas, no gastar más, sino que tenemos que gastar de una manera más adecuada. Tenemos que ver el promedio y tenemos que ver los resultados. Quizás las políticas pueden tener una asignación de recursos mayor de acuerdo a los sectores identificados que más lo necesitas. Entonces tenemos que ver la escalera de la pobreza. Muchos países lo están haciendo. Tienes que tener un mejor maestro a las peores escuelas. ¿Para qué? Para aumentar el nivel de enseñanza. Y lo mismo para el sector de la salud. Pero si tú ves los resultados de los hospitales en las diferentes partes de este país o de otros países están relacionados con el nivel de ingresos de esas áreas. Entonces hay políticas que pueden centrarse en un área específica y que se puede tener una compensación por ello. Entonces, no nada más estamos hablando de una agenda que sea per se, sino que tenemos que tener a las personas adecuadas, entrenadas con las habilidades adecuadas. Una agenda que está relacionada con lo que estamos tratando como tema en esta conferencia es que las cosas cambian tan rápidamente que el mercado del trabajo no va a satisfacer sus demandas de habilidades con las enseñanzas que se están aplicando el día de hoy. La evidencia del impacto entre los programas, esta evidencia puede ser muy baja, pero tenemos que replantearnos los programas de capacitación para el nuevo mercado de trabajo y si ponen los empleos en la mesa, eso es muy importante porque tenemos que reducir la desigualdad y reconsiderar el mercado de trabajo, no nada más a nivel de la regulación, sino a las políticas para que aumenten las capacidades de aquellos que van a salir al mercado de trabajo. Subrayar un punto muy importante de Nora sulla dimensión horizontal de las inequalidades que Stefano retomó. Hablé antes de un caso, una de las razones por la cual las inequalidades ponen problema a los gobiernos es la cohesión, incluido territorial. Está presente a todo el caso de Escocia o el caso de Cataluña, que quieren en alguna medida, si no la mayoría, una parte de la población, subir. Estos son ejemplos de los países de OECD. Hay muchos ejemplos de naturaleza similar que se producen en países en desarrollo. Aquí estamos enfrentados al tema de la inequalidad territorial. Esto también se pensaba que el desarrollo económico podía, con efecto de spillover,
reducir este tipo de inequalidad. En verdad, en muchos países, sobre todo en países de la OECD, esta inequalidad han aumentado, no se han reducido. Y aquí entonces el tema de qué política territorial poner en marcha. Una política regional ha existido en muchos casos en los años 60, si pienso al África, fue seguramente un continente en el cual se intentó de ponerla en marcha. Muchos años de liberalización de las economías de política del consenso de Washington reducieron la existencia de esta política. Permanecen a tacha de leopardo alguna zona free zones, corridoio económico, nuevas ciudades, pero una lógica de intervención coherente de política pública en este campo ha desaparecido progresivamente en muchos de estos países. Ma me permitan también de añadir una otra dimensión de política pública. En muchos casos analizamos esta última década en Latinoamérica como una década de crecimiento económico que ha respaldado el que se pasaba en otra parte del mundo en este proceso de redefinición de la geografía económica. Es decir, Latinoamérica ha tenido tasa de crecimiento muy elevado, incluido más elevado que en los países de la OECD, bien que menos que en África, en Asia. Bien, ahora el impulso económico se está reduciendo y se ha muy reducido. Entonces, muchas veces pensamos al tema de fondo de la estructura económica conectada a este crecimiento, que es, por supuesto, la especialización en recurso natural no renovable, como un tema que afecta el ciclo económico. En verdad, ¿en qué medida ha afectado las inequalidades en los países? Porque estamos hablando de un modelo de desarrollo económico que en verdad tende a crear en algún sector empleo competitivo a alto salario, en otros sectores de servicio, empleo protegido porque sin competencia internacional, y al final un sector manufacturero que se ha reducido progresivamente en el tiempo, disminuyendo la posibilidad de ofrecer empleo a los jóvenes. Con lo cual, un crecimiento nuevamente que se ha mostrado en la estadística, una expectativa creada en la población, no va a ser seguida para una capacidad de responder. Ahora, podemos hacer toda la política de educación que pedimos, pero si al mismo tiempo no pensamos una política del lado de la demanda de trabajo, es decir, una sorta de política industrial, llamámosla como queremos, por supuesto, este problema no se va a solucionar. Entonces aquí hay un otro campo de política conectada a las inequalidades, que viene de la observación que hay tipo de crecimiento diferente. Y asociado a tipo de diferente crecimiento económico, hay también tipo diferente de inequalidades que se producen. Bien, François. Originated. Yes, thank you very much. Muchas gracias. Primero, el primer punto tendría que ver con lo que dijo Nora en cuanto a desigualdad absoluta y relativa. No queda claro que la gente sea tan sensible a la desigualdad absoluta. Si este fuese el caso, entonces tendríamos que observar que con el mismo nivel de desigualdad, el crecimiento económico debiese incrementar la percepción de la desigualdad, porque esto incrementa la diferencia entre la gente y entre lo que vemos. Y muchas veces pasa exactamente lo contrario. En los países desarrollados, la preocupación de la desigualdad de alguna manera se está haciendo más aguda, porque ahí de alguna manera hay menos voces. No estoy muy seguro de que podamos usar esto en cuanto a percepción, en cuanto a la política. Me parece que tenemos que hacer una diferencia entre las políticas, esencialmente abordando la desigualdad en cuanto al ingreso, porque la sociedad y los legisladores consideran que esta desigualdad es
prácticamente un umbral y a partir de ahí tenemos que partir. Y otro punto de vista que tiene que ver con el hecho de que la desigualdad puede tener diferentes causas y en vez de corregir la distribución del ingreso, quizás tendríamos que ir a la raíz de la diferencia en cuanto a la desigualdad. Ahora, aquí se ha tratado, por ejemplo, como una enfermedad. ¿Qué pasa si eliminamos los síntomas, pero si no estamos curando, si no estamos llegando a la raíz de la enfermedad? Entonces, creo que esta diferencia es importante y no tengo nada en contra de que veamos la desigualdad en cuanto al ingreso como de valor social en sí misma, pero creo que cuando es muy alto hay que corregirlo indudablemente. Pero ciertamente es verdad que en muchos casos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta tiene crea un efecto similar. De la misma forma, sin embargo, tenemos que pensar en las causas de la desigualdad. Y no estoy seguro, pero si vemos el 1% de arriba, preferimos atacar la desigualdad con una tasa de recaudación muy alta, no sé, como de un 90% en el tiempo de Roosevelt, o si queremos abordarlo en esa distribución para reducir las rentas que esas personas deben recibir a partir de, por ejemplo, situaciones monopólicas o de una manera o de otra en este tipo de circunstancias monopólicas. Y si en vez de tener la cura para la enfermedad de la desigualdad, tenemos en mente que la desigualdad es mala en términos de eficiencia económica, entonces yo diría que es muy importante eliminar, por ejemplo, esa cuestión monopolista en la sociedad, porque nos podría ayudar a equilibrar el ingreso, entre otras cosas. Entonces, esta es una reflexión que puede ser importante cuando pensamos en la desigualdad, pero yo veo con frecuencia que tendemos a ver muy sistemáticamente los síntomas en vez de ver lo demás. En la educación, por ejemplo, nos sucede algo muy similar. Por ejemplo, nosotros aquí hemos visto que hay una gran desigualdad en la educación, que de una forma o de otra es el caso de PISA. Y la forma de reducir la desigualdad no tiene que ver con la distribución, tiene que ver a través de mejorar la calidad, la calidad cuando esta no es suficientemente buena, cuando tenemos los recursos disponibles, cuando tenemos el ingreso. Sin embargo, el enfoque tiene que ser la eliminación de la inequidad cuando está afectando la inequidad en términos de ingreso. Entonces, cuando pensamos en las políticas para luchar contra la desigualdad, tenemos que tomar esto en cuenta. Nora. Un par de cosas. Efectivamente, yo estaba ligando la desigualdad que sería aceptable a precisamente eliminar las fuentes que son inaceptables, entre las cuales están las rentas monopólicas, discriminación, desigualdad de oportunidades por falta de acceso a igualdad de oportunidades educativas y otros factores. Toda esa desigualdad es mala, no solo desde el punto de vista ético, sino probablemente no sea buena para el crecimiento. O sea, efectivamente ahí es donde muchas oportunidades ganar existen. ¿Okay? Uno. Segundo,
hemos estado hablando continuamente de qué pueden hacer los países, pero también necesitamos hablar qué medidas se pueden hacer a nivel internacional, porque si no hay cierto tipo de coordinación no va a ser posible. Yo pensé que Stefano a lo mejor nos puede contar un poquito más de la iniciativa que acaba de aprobar la OECD para evitar la evasión fiscal, que es fundamental si se quiere realmente llegar a poder redistribuir a nivel nacional. Entonces, tiene que haber cooperación internacional. ¿Qué otras maneras de redistribuir hay a nivel internacional? Lástima que no está Deaton, porque ahí podría haber habido cierta controversia. Sinceramente, yo creo que la ayuda internacional tiene que continuar. Coincido en que debe ser muy bien manejada, pero yo no concluiría de que hay que eliminar la ayuda internacional. Y también la migración. Esa es otra manera en que se generan posibilidades de redistribuir a nivel internacional, y ahí reglas del juego a nivel internacional también son muy importantes, como estamos viendo ahora de manera muy cruda en la situación europea. Pero creo que sería interesante que planteemos la política pública no solo a nivel de lo que puede hacer cada país, sino también qué es necesario hacer a nivel supranacional. Muchas gracias, Nora. Entonces, si les parece, pasamos a preguntas y así como veo doy. Maestro aquí, por ahí el micrófono. Ahí atrás. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Fragoso, del Instituto de Estudios de Gestión Pública. Aquí se habla como un elemento a medir la educación, pero creo que hay un elemento que va más allá de la educación, que es la cultura. Este es un elemento que finalmente involucra las creencias y todo aquello que las mismas políticas públicas han generado con las políticas subsidiaristas dentro de los grupos vulnerables. Entonces, ¿qué tanto es que se pueda medir la parte cultural? Porque cuando a los grupos se les dan los beneficios, las ayudas, hay se hablaba aquí de la frustración, cuando no logran acceder a un mercado después de haber invertido en los hijos. Esto creo que es una parte importante que hay que tomar en consideración. Además de llevar a cabo programas como política pública, pero que ataquen de manera transversal. Porque, por ejemplo, hay programas que apoyan proyectos productivos, pero a la gente no le dan realmente todo el apoyo y no lo llevan a niveles donde pueda ser una empresa autogestionable. Gracias. Muy bien, tomamos algunas allá hasta atrás para que no excluyamos a los de atrás. Buenas tardes, yo soy el doctor Heriberto García, soy presidente del Colegio de Nayarit. A mí algo me queda en el aire, que es la regulación de políticas comerciales justas. Hablamos de un libre comercio, pero un libre comercio que es injusto y que impacta sobre todo a las zonas agrícolas, donde no tenemos nosotros en una regulación y una planeación, sí en la producción, pero no en el comercio. Entonces hablaríamos de una doble vía, ¿no? La vía de la producción y la alimentación, y la vía de la buena vida de quien produce y que está totalmente abandonado en unas políticas de libre comercio que no son justas. Preguntarles qué podemos hacer y cómo lo podemos regular, que es la parte que más impacta la parte del campo y que siempre es el factor de desaceleración y que es quien produce, lo más importante son los alimentos. Muchas gracias. Unas dos y volvemos aquí. Hola, excelente panel, muchas gracias por su presencia. Hablándole un poquito a Nora, sobre, como dijo el secretario de la OCDE en la mañana, si no se mide, no podemos hacer nada al respecto. Si no sabemos lo que hace el 1%, como lo que mencionaste, supongo que no hay manera de arreglar esta cuestión. Pero ¿cuál sería el incentivo de ellos, de estos estratos, para entregar sus datos? Y ahí es donde viene un poquito lo que pudiera ser la cuestión de la corrupción, lo cual no se menciona mucho en este foro. Y ¿cómo se le puede dar la vuelta para obtener estos datos que son, no me imagino lo complicado que ha de ser de conseguir? Y al mismo tiempo, pues no sé si sería la presión social, la presión de los votantes, la presión de los que
los buyers, de nosotros como taxpayers y así, los que pudieran hacer este movimiento social para sacar esta información tan necesaria. Gracias. Ahí atrás. Buenas tardes, soy estudiante de Economía. Yo quisiera puntualizar dos cosas. Antes quisiera felicitar a la profesora Nora, pero son dos cosas que normalmente nos revolvemos al hablar de esto, y con esto voy a pasar a mi pregunta. La primera es el concepto, ¿no? Es definir qué es desigualdad para nosotros. Bueno, si queremos eliminar la desigualdad, no todos tenemos el mismo ingreso, pero el problema aquí, bueno, quitando de lado el ingreso, la desigualdad se ve precisamente cuando el ingreso es el fundamento por el cual nosotros podemos tener oportunidades. Un ejemplo, dos personas pueden estudiar una misma maestría en economía, por ejemplo, pero el hecho de tener una mayor ingreso que otra lo hace estudiar en una escuela mucho más preparada, por así decirlo, más reconocida, lo que provocaría en el futuro una discriminación entre la que estudió en un posgrado de menor calidad por tener menos ingresos. Entonces no hay una igualdad ahí. Más bien hablaríamos de cuestiones justas, porque si queremos hablar de eliminar la desigualdad, tendríamos que hablar de que todos tendríamos la misma oportunidad de tener el mismo ingreso al mismo tiempo. Y la otra cosa es confundirnos con los datos. Es decir, ya lo decíamos, bueno, lo dicen, los países en desarrollo marcan una tendencia a disminuir la desigualdad, pero a la vez también recalcan de que hay ciertas personas que tienen mayores ingresos y que no reportan el total de los ingresos que tienen. Entonces ahí tiene que influir también eso, de que si bien es cierto que recalcamos que hay menos desigualdad, también tiene que ver por la falta de obtención de datos. Entonces no revolvernos entre el concepto y el dato. ¿Qué se podría hacer ahí y cómo podríamos realmente hacerlo de manera objetiva sin meter cuestiones subjetivas? Muchas gracias. Han oído las preguntas, tienen que ver con comercio justo, con políticas públicas de acompañamiento, con la entrega de datos, de impuestos, de qué manera, con la relación entre ingreso y después la posibilidad de tener mayor calidad o comprar mayor calidad educativa, por ejemplo. Aquí ahora sí que como quieran responder, Mario. If you allow me, I would like to address... Si me permiten, quisiera hablar un tema, que es el que tiene que ver con qué tantas políticas de colaboración o de acompañamiento o de asistencia pueden tener un impacto en este campo, qué tanto estas políticas pueden tener impacto. Primero quiero subrayar nuevamente que la realidad es que financieramente todavía sigue siendo la capacidad impositiva de las economías. A este respecto, no podemos decir que los países en desarrollo no están haciendo lo que pueden o lo mejor que pueden, pero no todos a la misma velocidad y con los mismos resultados. Simplemente en cuanto a Latinoamérica, hay un hecho de la vida, y es que Argentina, Brasil y Uruguay tienen un ingreso taxable muy similar a un 35% del Producto Interno Bruto. Esto no aplica con Guatemala, no es lo mismo, o El Salvador, o incluso Colombia. Por consiguiente, hay un margen, por supuesto, importante, en donde hay que poner políticas impositivas porque son el centro de financiación. También aplica a África. No crean ustedes que en África no hay países que no puedan aplicar impuestos. Marruecos ha hecho un gran esfuerzo, Sudáfrica y otros países en otras latitudes. La justificación de que el desarrollo no nos permite hacer un esfuerzo o lograr cosas está mal. Ahora, la segunda fuente de financiamiento internacional para desarrollo internacional son las remesas. Las remesas internacionales, que son un volumen que es mucho más allá que la inversión extranjera muchas veces, y flujos internacionales increíbles. Las remesas y la inversión
son áreas en donde las políticas se pueden instrumentar a nivel internacional y nacional. México hizo el 3x1 y otros han estado trabajando en las remesas, pero te pueden hacer inversiones a nivel internacional también. 3 veces por debajo de esto viene la asistencia. No digo que no se necesite la asistencia, todo lo contrario, es indispensable en algunos casos. Cuando el ingreso impositivo esté en un 50%, estamos asegurando solamente lo básico y sin la ayuda no podemos hacer el resto. Y nos damos cuenta de lo importante que son las políticas económicas, educacionales y las demás que hemos hablado. Lo importante es cómo usamos al máximo estas asistencias, cómo gestionamos esto al máximo. Y número 2, cómo podemos tener una política de coherencia del gobierno que dé el apoyo, porque no podemos por una parte sugerir que tengamos el comercio libre y otro lado las cuestiones proteccionistas que no permiten a los países moverse. Entonces, no me queda sino subrayar lo que dijeron. Y quiero decir una cosa más. Cuando hablamos de los aspectos de la situación agrícola y la producción agrícola, debo decir que yo sugeriría que tratemos de adoptar una lógica distinta para incluir la agricultura. Pero en muchos países el problema es la economía rural y no un sector de la misma. La realidad en muchos países es que la función de la agricultura garantiza muchas fuentes de empleo, pero no la totalidad de ellas. Hay muchas fuentes de trabajo no agrícolas que son muy importantes. En particular, si queremos recursos para urbanización, por ejemplo, en países en vías de desarrollo. De lo contrario, tenemos solamente un incremento en la productividad, en una agricultura capitalista, donde la gente viva hacia la urbanización, en donde producen estos guetos, estas ciudades perdidas más bien, en vez de lograr una mejor integración. En otros casos, por supuesto, estamos viendo una segregación de la gente que queda fuera de la base de la economía y de la sociedad. Thank you. Nora, I think we have one. On the point of culture, Sobre la cultura, creo que tenemos algo importante. Se ha comentado que definitivamente hay una relación entre desigualdad y los aspectos culturales, en el siguiente sentido. Cuando tenemos discriminación a nivel del mercado entre dos grupos étnicos, por ejemplo, el grupo discriminado tiene menos incentivos para hacer esfuerzos para poder mejorar su ingreso. Y en ese grupo hay una cultura que se desarrolla en donde dice, no tiene sentido hacer un esfuerzo, porque finalmente, de cualquier manera, me van a pagar menos que al resto. Los sociólogos han trabajado en esto, han estudiado esto ya desde hace tiempo, y sí, por supuesto, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a la corrupción, indudablemente la corrupción es una parte de la desigualdad, del análisis de la desigualdad, y es también uno de los motivos por los cuales no vemos un nivel abatido de desigualdad, porque bueno, el ingreso y la corrupción llevan a la opalescencia. No estamos diciendo que la percepción pueda diferir de la estadística pública, pero cuando esto pasa, tenemos la corrupción muy probablemente. Y tenemos otra dimensión de la desigualdad que no tocamos aquí, que tiene que ver con la corrupción en cierta forma, porque tiene que ver con la creación de las élites. Y esta es la desigualdad en la distribución del poder político. Tal vez estamos en una democracia y decimos que cada 5 años o 7 años hay elecciones de presidente. Pero sabemos muy bien que el poder político no es igual.
no es igualitario, no es un voto a una persona. No siempre. Hay gente que tiene un mayor ingreso, que tiene más recursos y que entonces puede influir en el voto, y esto es corrupción, y por eso el poder político nuevamente tiene una dimensión distinta. Finalmente, quisiera yo comentar que cuando comparamos la ayuda o la asistencia, y esto va de la mano, cuando comparamos la asistencia a la inversión externa, a los impuestos y todo lo demás, creo que hay un problema de lógica. En el caso de la inversión exterior y las remesas, el país que recibe ese flujo de recursos debe dar servicios al resto del mundo, es decir, una repatriación muchas veces de recursos. O sea, no es de a gratis de alguna manera. Si hay ayuda, si se entiende adecuadamente y se maneja bien, y eso es importante, no es así. Entonces, hay una diferencia entre estas dos cosas. Ya Kate me vio con ojos de... ¿Cómo? Ya Kate, que aquí pasó, me vio con ojos de Kate. Paciencia. No, le voy a hacer lo más rápido posible. Pero el punto de la persona del Colegio de Nayarit es muy importante porque no mencioné en las reglas del juego las reglas comerciales. Obviamente esas también tienen un impacto importante en términos de las distribuciones entre países y al interior de países, y hay muchas asimetrías que habría que corregir, no solo en el área principalmente de tarifas, pero también en el área de propiedad intelectual, etcétera. Hay toda una lista a nivel internacional que debemos de abordar en la agenda de combate a la desigualdad mala, ¿no? A la parte mala. El segundo punto es, no sé tu nombre, pero me preguntaste cómo hacemos para que nos den la información. No, esa información existe. El que no da la información no son los ricos, sino es el gobierno. ¿Okay? Entonces, puede ser que las declaraciones no sean perfectas, si hay evasión y qué sé yo, pero el problema está que no hay un proceso en la rendición de cuentas de los gobiernos, del gobierno federal, ante el Parlamento, ante las legislaturas, de que esa información sea compartida y discutida cuando se habla del pacto fiscal. Y eso abarca a prácticamente todos los países en desarrollo. En los países desarrollados esa información existe y se protege el anonimato. Y hay maneras de hacerlo sin que se descubra quién fue el que está aquí o allá. Simplemente hay involuntad política y no ha habido presión. Yo no sé dónde está la presión de las izquierdas, francamente, porque sería un dato clarísimo en donde se debería de tener la información para eso. Esa información existe. ¿Okay? Finalmente, hay un tema que no abordamos y quiero dejarlo en el tapete. Aquí está Chiara, que probablemente haya estado pensando, ¿dónde está el tema de la desigualdad de género? Chiara Saraceno, que es una socióloga italiana muy reconocida, que trabaja sobre el tema, no la mencionamos. Yo no trabajo sobre el tema y por eso no hablo, ¿no? Pero creo que debe ser muy importante traerla a toda la discusión de desigualdad, y probablemente ahí es donde una desigualdad empieza a nivel del núcleo familiar, no solamente a nivel del núcleo social. Entonces hay que abordarla de maneras diferentes, interviene el aspecto de cultura, etcétera, y yo pediría que ese tema lo tratemos en una ocasión anterior con alguien que sepa el tema y nos comparta. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Podríamos estar horas hablando de desigualdad. Necesitamos más información, más datos, mejor diagnóstico. Necesitamos hablar de cosas como de género, de cosas como exclusión, una palabra que a lo mejor aquí no usamos mucho, que para América Latina y África la exclusión es un tema, me parece muy importante. Entonces, quiero felicitar a la OECD, al INEGI y, por supuesto, a los extraordinarios panelistas que están por acá. Muchas felicidades. We thank to our panelists. Muchas gracias a todos los panelistas, por supuesto al moderador, y señoras y señores, como podrán imaginarse, debemos solicitarles ir inmediatamente a los salones paralelos.
para continuar con las sesiones. Thank you very much. Thank you, ¿eh? Hemos debido Gracias, Hugo, ¿eh? Qué bueno que viniste. Gracias, thank you. limitar el tiempo a solamente el traslado de ustedes hacia los salones paralelos para poder hacer un ajuste de tiempos y continuar aprovechando los trabajos del foro. Por favor, desde este momento les invitamos a ocupar sus lugares en los salones paralelos. We must skip the break, so be comprehensive. We thank you for your comprehension, and at 6:30, at the end of the sessions, transportation is ready. Will be available transportation to go to the cultural activity at the end of the sessions. 6:30, go to the main entrance at 6:30 to go to the Teatro Degollado for a cultural activity. A las 6:30, al final de las sesiones, en la entrada principal habrá transportación disponible para llevarlos al Teatro Degollado y de regreso a una actividad cultural a las 6:30, terminando las sesiones del día de hoy. Please go to the parallel rooms immediately, and thank you for your comprehension. We'll see you tomorrow here at the plenary at 9 sharp. Please, good afternoon.